Ahí estás. Sí. Ya. Y yo también voy a grabar. Bueno, me hice grabando, así que ahí estoy yo también. Buenos días, estimados alumnos. Les doy la bienvenida a esta clase del curso de Derecho Constitucional de la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. Hoy día 7 de junio de 2021 en modalidad online por la pandemia que todavía nos aqueja. Bien, junto con darles la bienvenida a esta clase, desear que todos estén bien. Digamos, motivo de esta clase o el objetivo es el poder coordinar la rendición de la prueba que nos toca esta semana y que, como les avisé la semana pasada, creo que les avisé yo, pero si no, les avisé a través de la delegada, que es Guacolda. Ahí está Guacolda. Hola. Hola, profe. Hola. Estábamos diciendo entonces que la prueba se va a tomar en modalidad oral el día viernes y también con carácter acumulativo. Es decir, bueno, a ver, es la primera vez que les tomo prueba oral a ustedes y también quería despejar algunas dudas. Ya, la prueba va a ser acumulativa, por lo tanto, yo les prometo que a cada uno les voy a hacer una pregunta de la materia actual y alguna pregunta de la materia antigua. Solo en caso de ser necesario, por dudas, habría una tercera pregunta. Por lo tanto, mis pruebas orales no son terriblemente largas, o sea, no sé, 10 minutos, un poco más, un poco menos, entonces 10 a 15 yo creo. Por lo tanto, yo espero que todos puedan dar la prueba. En mi época había un sistema que a mí me parece bueno, que es 2 listas, es decir, la primera lista es voluntaria, se pasa de la A a la Z o de alguna manera, y la segunda lista es obligatoria. Pero si alguien quiere ser voluntario y darla al principio, se tiene que inscribir con la ayudante mediante correo electrónico, porque ahí queda constancia del día y la hora, y esos voluntarios van a ser entonces en orden de inscripción. Entonces tendríamos primero voluntarios, después lista voluntaria y después los que están. Luego mantenga ¿cómo se llama? La sesión abierta. Voy a mandar un link especial porque es un día aparte que no tenemos clase. No sé, un link para todos y me imagino que en ese link todos pueden entrar, voy a averiguar, porque por supuesto que no soy tan tecnológica. Entonces, voy a averiguar si el link me sirve para tenerlo todo el día abierto y que ustedes puedan entrar en cualquier momento, ¿ya? La verdad es que yo no tomo pruebas en privado, o sea, ni cuando tomas en presencial. Siempre al menos pido que haya 2 alumnos más en calidad de testigo de las pruebas. Por lo tanto, si quieren, pueden ir entrando de a 3, por ejemplo, los que les corresponde, siguiente, como en el rodeo, digo yo. Alguno de ustedes, Domingo, ¿usted sabe cómo funciona el rodeo? Debería saber, pues si es folclorista. Sí. Ya, pues, pero explíquenle a los compañeros cómo funciona el rodeo. No sé cómo funciona, profesora. Yo he visto que entran de a dos nomás. Por eso, po. O sea, lo que pasa es que en el rodeo se anuncia la pareja, o sea, la pareja de guasos, digamos, que entra al ruedo a hacer el rodeo, y paralelamente se llama a la próxima pareja que le dicen que tiene que estar a la guaite. Entonces, así hago yo, o sea, tiene que estar el que Profesora, va, el que está y que viene a la guaite, ¿sí? esa misma modalidad la usamos con, no me acuerdo, con con ¿Sí? un profesor anteriormente que daba el listado completo, la lista de los voluntarios primero, Ujú. y después daba la lista de los
de los, de los grupos, por ejemplo, de 3 3 3 3 y daba, por ejemplo, un horario de 10 minutos de distancia, algo así, para él alcanzar a tomar la prueba. Entonces las personas ya sabían que a tal horario iba a hacer la prueba. Oh, pero... Eso. Ya. Podría ser, pero es complejo, ya. Ya, lo voy a intentar hacer con ayuda del ayudante, Pero pero es que tampoco somos tantos ya, compañeros como para que no entremos todos juntos. O sea, por lo menos yo en todo mi otro ramo siempre se mete toda la clase a dar la prueba juntos. Así es más fácil para todos, en sí, verdad. Yo por mi parte, igual profesora, no sí, tengo porque, problemas por conectar con el curso. mm, claro, estar conectados, porque, digamos, o sea, uno sabe más o menos en el orden, porque son 23 en este curso, creo. No estoy segura, pero sí son más o menos, creo que alrededor de 20, 23. Entonces, gracias, Magdiel. Yo creo que eso, o sea, los que se inscriban voluntarios, esos sí tienen que estar a las 9:30. Vamos a empezar a las 9:30, ¿ya? Y podríamos tirar de 9:30 a 13:30 y después de 15 hasta la que terminemos, digamos. Entonces, lo que sí, o sea, primero serían los voluntarios voluntarios, lo que sí yo les aviso, o sea, los voluntarios se tendrían que inscribir hasta, no sé, por el jueves al mediodía. Yo les aviso ahí cuántos voluntarios hay, quiénes son, en qué orden, y después que terminemos eso, ahí yo, por ejemplo, puedo decir, no sé, pues si hay 5 voluntarios a 10 minutos, ya los voluntarios van a ser entre 9:30 y 10:30, 11, por ejemplo, y avisarle al curso, eso que sepan con anterioridad, sí, cuando empieza la lista voluntaria que corre de la A a la Z, que podría ser con un horario fijo, como les digo, o a las 10:30, o a las 11, o a las 11:30, según cuántos voluntarios haya, y ahí empiezan a correr las dos listas, o sea, la voluntaria y después la otra. Entonces, lo que también se hace es que cuando termina la lista voluntaria, o sea, claro, la lista voluntaria, uno le dice a los alumnos, bueno, hace si no están presentes, que ya ahora, no sé, pues en 20 minutos más empieza la lista última obligatoria y los que no se han presentado tienen que estar ahí presentes. Y eso, pues si no están presentes en esa segunda convocatoria, no están presentes, o sea, quedan ausentes y ahí procede poner la nota mínima que es un 1, ¿ya? Salvo que después posteriormente justifiquen y la escuela me diga que están justificados, digamos, obviamente. Profe, ¿Sí? profe, mis compañeros en el grupo de WhatsApp están preguntando por las grabaciones de las clases que falta y yo por mi parte hoy día a las 8:30 dejé un correo donde dice las grabaciones de las clases que falta Ya, y sumado también a la situación particular de uno de nuestros compañeros que reporta que usted aún no le entrega la corrección de la prueba. sí, Magdiel, ya lo hablé. Y Kimberly también. Ah, Así que ya, ok, ya profesora, hablamos, eso. ya hablamos con ellos. Gracias, Guacolda. Ya, voy a revisar los videos que faltan. Se supone que yo los tengo todos, así que y ya aprendí a subirlos, así que no debería ser problema, pero tengo que ir a mis archivos, ver dónde se guardaron, de ahí descargarlos, subirlos a YouTube y de ahí agarrar el link y ponérselos a ustedes. Por eso demora un poco el proceso, pero como yo les dije, lo que pasa es que la semana pasada estuve fuera, llegué anoche muy tarde y eso, ¿ya? Entonces, lo subiría ahora ya, digamos, al final que terminemos la clase lo voy a empezar a hacer al tiro, ¿ya? Y tendría que quedar Bueno, hecho profesora, eso, gracias. hoy día en la tarde, tipo 3 a 5, ¿ya? Si no, a las 7 me recuerdas, por favor. Eh, de Bueno, hecho, profesora. eh, yo creo que te voy a contestar el correo y te voy a dejar mi número de teléfono para que sea más operativo, ¿ya? Bueno, profe. Porque, o te tengo en WhatsApp. ¿Estamos conectados en WhatsApp o no? No creo. No,
Ya, ya. Entonces ahí te lo, te lo mando por interno, por correo, ¿ok? Bueno, profesora. Ya. Bueno, entonces, lo otro que habría que hacer es un temario, ¿ya? Ok, yo no mando pregunta por pregunta, pero sí tengo que, fijarme bien en las materias que hemos ido viendo, ya que entiendo la última clase que la materia para prueba dice desde presidente de la República, o sea, esta prueba, porque como les digo es acumulativa, desde presidente de la República entraría para la prueba. Entonces vimos presidente de la República, sus atribuciones. A ver, o sea, yo les voy a mandar el temario por correo también, o por el aula virtual, pero entonces sería desde presidente de la República y todos los PPPT que están en el campus y las materias que están en la clase, que entiendo que son el presidente de la República, primero la elección, ¿ya? Facultades, después ministros de Estado, después el Congreso Nacional y las atribuciones de cada cámara, ¿cierto? Lo que no pasamos es el estatuto del parlamentario, que yo estaría tincada de pasarlo brevemente hoy día. Y la otra cosa es el capítulo de nacionalidad y ciudadanía, que no lo pasamos en clase, pero yo se lo subí ya hace como 2 semanas y les dije que lo leyeran y tuvieran preguntas preparadas. ¿Alguien lo leyó y tiene preguntas sobre eso? Parece que no. ¿Nadie? Yo por lo menos no lo he leído, profesora, que estaba preparando igual otra prueba por eso, pero me voy a sentar a leer. Ya. Profe, ¿qué había que leer? Es que como no estoy en la última ¿Perdón? clase y no la he subido. ¿Qué había que leer? El capítulo de nacionalidad y ciudadanía que está subido en un PowerPoint al curso, que es bastante breve, no es muy largo. Ahora, lo que yo les puedo ofrecer es esta semana, hoy día en la noche, hacer un pequeño video sin alumnos y subirlo también al campus, ¿ya? Como para explicar los conceptos principales, pero ahí sí que están guateando ustedes, porque como les digo, yo hace como 2 semanas que les pedí leer eso. No me acuerdo si lo puse con mensaje a través del campus, pero debería, supuestamente yo pensé que lo iba a ver, ¿ya? Entonces, yo les podría subir eso. Si alguien tiene alguna pregunta, le avisa a la ayudante que me mandan por correo una pregunta, que hay una pregunta por correo y le avisan al ayudante, dígale a la profe que revise el correo porque Juan Pérez le mandó un correo con una pregunta. ¿Ya? No debería ser, digamos, no es tan complejo, en realidad son normas súper simples de nacionalidad y ciudadanía, que sin embargo igual son importantes. Y eso es, ya, ok, y eso es la prueba de ahora, es decir, la materia nueva, ya, y más la materia antigua que incluye el proceso de cambio constitucional, que estamos inmersos, que en el fondo fue que si se eligieron los constituyentes, infórmense un poquito sobre eso, cambio constitucional y el capítulo de base de la institución, que eso es lo que entiendo que entró completo para la primera prueba. ¿Cierto? ¿Alguien se acuerda? ¿Más o menos? ¿Alguien se acuerda? Por favor, alguien que se acuerde.
Chiquillos, pues. Nadie se acuerda. Domingo, Guacolda. Perdón. Uy, Domingo, no, te escuchamos muy mal, así que no. Ya, bueno, ok, voy a recuperar el temario entonces de la primera prueba, o mandarles los temas de la primera prueba, ¿ya? Ok, mandar el temario hoy. Ya, y el tema del estatuto del parlamentario lo tenemos subido al campus también, y por eso lo podemos incluir en la prueba, ¿ok? Así que voy a tratar de avanzar, que sea un poquito con esa materia hoy día, y como es de lunes a viernes, igual puede entrar, porque creo que no vamos a alcanzar a avanzar mucho, o sí, pero son normas también, estas son normas reglamentarias, que la verdad que para mí no son importantes tanto los detalles, pero sí los conceptos principales, o sea, porque son normas bien reglamentarias. Entonces, bueno, y sobre la pregunta, sobre la materia para la prueba, ¿alguien ha visto algo? ¿Alguien tiene preguntas específicas? Que era el objetivo de esta clase, pues podrían haber revisado entre las 9 y ahora. ¿Nadie tiene consultas, dudas? Profesora, soy yo, Salomón. Sí. Sí, cuenta. Profesora, yo quiero hacerle una consulta referente a la Constitución, en el sentido de que, ¿por qué cuando se escribió la Constitución se estableció de que la soberanía residía en la nación y no en el pueblo? Hay un artículo que dice así en la Constitución. Sí, por supuesto, pues, Y el quinto, que es uno de los principales. ¿Ya? Ok, esa es mi es una... pregunta, porque dentro del contexto como de idea principal, se dice que la soberanía reside en el pueblo, y no en la nación. Entonces, porque la Perdón, a nación ver, es un... ¿quién dice el contexto principal? ¿Quién dice que Profesora, la soberanía reside en el pueblo? O sea, Bueno, porque son dos teorías, claramente, son dos teorías distintas. Entonces, a ver, te profesora, explico. ¿Sí? es que me parece, no me acuerdo, que, por ejemplo, usted en una clase me parece que explicó esto, que Sí. dijo que hay que tener en claro que soberanía y pueblo son distintos, porque No, antes lo que pueblo y se daba nación. decía, O sea, los conceptos ya, son sí, pueblo y nación. ¿Quién es titular de la soberanía? ¿Ya? sí, porque Explícate. antes lo que se daba, decía usted, que este concepto de pueblo era muy, o sea, lo usaban como para, no sé cómo decirlo, pero podían hacer muchas cosas en nombre del pueblo. ¿Ya? Efectivamente. Podían vulnerar derechos en nombre del pueblo. ¿Ya? Sí, sí. Eso es lo que eso es lo que me acuerdo, pero no. Sí, perfecto, Domingo. Sí, estás en la línea correcta. Ahora bien, este tema de la soberanía nacional y popular deberían haberlo visto en teoría política. Y yo, conociendo a Estefanía y a los profes, o sea, a los otros no los conozco también, pero conociendo a Estefanía, estoy segura que ella lo incluye en sus clases. Pero para refrescar, como dice Domingo, gracias Domingo por participar, efectivamente hay una diferencia teórica, digamos, entre radicar la soberanía en el pueblo o en la nación, que son dos conceptos distintos que se explican cuando uno habla de los elementos del Estado
y sobre todo cuando se habla del elemento poder o soberanía, que es la forma específica del poder del Estado. La soberanía se define como el poder máximo dentro de un Estado, ¿ya? Antes se decía que era absoluto, que nadie podía estar sobre la soberanía, pero la verdad es que ahora se sabe que la soberanía tiene límites y tiene dos tipos de límites. O sea, uno es territorial, que solo puede ejercerse en el territorio de un determinado Estado, por lo tanto, quien detenta la soberanía en Chile solo la puede ejercer en Chile, en Argentina, etc. Y por otro lado, también es un límite a la soberanía la existencia de los derechos fundamentales que, digamos, en nuestro planeta, en nuestro ámbito cultural, digamos, sociedad cristiana occidental, de raigambre europea, latinoamericana, etc., se reconoce que hay derechos que son inherentes a la dignidad de la persona humana y que por lo tanto son anteriores al Estado, y es decir, que al Estado le corresponde reconocer estos derechos, pero no crear estos derechos, ¿ya? Entonces, bueno, eso por un lado como los límites a la soberanía. Y efectivamente, como dice Domingo, muy bien, aunque no se acuerda de los detalles, pero efectivamente hay, cuando se dice dónde se radica la soberanía, es decir, a quién le pertenece y quién la puede ejercer, nuestra Constitución del 80, digamos, como les digo, hay dos teorías, que es la teoría de la soberanía popular, por un lado, que sostiene que la soberanía se radica en el pueblo, y la soberanía nacional, que establece que la soberanía se radica en la nación. Ahora bien, estos dos conceptos nacieron más o menos coetáneamente en la época de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia práctica? Dice Salomón. Ahora, Salomón, tú pareces partir de la base que la soberanía es popular y aquí como que la cambiaron a nacional, pero te aclaro de nuevo, y Salomón siempre parte con la sospecha de que aquí hay una mala como intención, pero son dos teorías legítimas y que tienen algunas consecuencias, digamos, y eso es lo que las diferencia. En el tema de la soberanía popular se dice que la soberanía radica en el pueblo. Técnicamente, el pueblo se define como las personas que dentro del grupo humano del Estado, ¿ya? Todo Estado tiene una población total que está dada por, qué sé yo, los niños, los viejos, los adultos, los extranjeros que viven en ese territorio, los que están ahí instalados por un tiempo, los nacionales y los ciudadanos. Pero el pueblo como tal está constituido por los ciudadanos, que son las personas que tienen el derecho a sufragio, ¿ya? Eso es súper importante que lo recuerde Salomón. O sea, el pueblo es un subconjunto de la población, que son aquellos que tienen derechos civiles y políticos. Y los derechos políticos son fundamentalmente el derecho a sufragio, es decir, a participar en las elecciones, votaciones. No sé si alguien habrá escuchado, pero en este minuto se está viviendo una elección infartantemente peleada, digamos, en Perú por la presidencia. Están peleando, como dijo un periodista, literalmente voto a voto. Ya, entonces el derecho a sufragio y también el derecho a presentarse a cargos públicos y ser elegido elección popular, como recién tuvimos acá en Chile, alcaldes, existen también los concejales, los consejeros regionales, ahora los gobernadores regionales, etc. Y por supuesto, senadores, diputados y presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo son los que estamos aquí y ahora, presentes y disponibles para participar. Además, el pueblo se entiende que es una, el pueblo es una
como les dijera, está compuesto de individuos situados, o sea, personas reales de carne y hueso, que pueden ser de clase media, de clase inferior, pobre, vulnerable, como ustedes quieran ponerle, que algunos son, no sé, católicos, otros son evangélicos, otros no son ateos o no son religiosos, que algunos son de filosofía política de izquierda, derecha, extra izquierda, derecha, anarquista, de todo, ¿ya? Cada persona tiene sus distintas circunstancias. Y todas esas personas concretas que están vivas aquí y ahora y que pueden participar políticamente, conforman el pueblo. Después vamos a ver la consecuencia. Con respecto a la nación, ya cuando se habla de la soberanía nacional, y como les digo, este es un concepto que también lo inició un señor que es un cura, que en esa época tenía un cargo que se llama abate, que es como un monje que está a cargo de un monasterio, se llamaba el abate Sieyès, y él escribió un libro, o sea, que yo no leí así como tal, pero obviamente que es un libro clásico que se llama Los 6 libros de la República, donde él dice que, a diferencia del sistema monárquico antiguo, digamos, la soberanía, ¿qué es la soberanía? En el fondo, que es el poder máximo dentro de un Estado, una república, y que esta recoge, o sea, perdón, no recoge, se radica en la nación. Y la nación ya es un concepto complejo y un poco difícil de explicar, que es como medio nebuloso, pero que en el fondo significa que, y esto es lo importante, Salomón, porque la nación como tal a veces suele no coincidir con los términos de un Estado, ¿ya? El Estado moderno se define como Estado-nación, porque en la época de la Revolución Francesa y en la época de la independencia de Estados Unidos se comenzó a hablar del concepto de nación como fundante de un Estado. Ustedes saben que los primeros estados modernos en formarse fueron 3. ¿Y cuáles serían, Salomón? Que esto yo se lo repito siempre a mis alumnos. No sé si lo hemos visto acá en Constitucional, pero ¿cuáles fueron los primeros estados europeos que se conformaron como tales? Y que ahí se nota el concepto de nación. ¿Salomón? Sí, profesora, no ¿Se acuerda? no sé, no me acuerdo, de verdad. Ya, ok, bueno. Entonces, en Europa, ya en el siglo, en las, como se llaman, las postrimerías del siglo XV, eso quiere decir al final del siglo XV, y en el siglo XVI, XVII, incluso XVIII y XIX, se comenzaron a formar agrupaciones mayores, porque antes existía en Europa el feudalismo. Por lo tanto, el poder político estaba muy dividido en pedacitos chiquititos que eran llamados feudos, que algunos ni siquiera consistían en una ciudad, sino que en un pedazo de tierra a cargo de un señor feudal que tenía un castillo y que tenía, no sé, qué sé yo, labranza, de otro que estaba en Imperial, otro que estaba en Cajón, otro que estaba en Vilcún, etc. Ya eran pequeños pedacitos. Pero para efectos modernos y efectos de administración, eso no servía mucho, porque no había un poder unificador. Entonces, en esa época, que se marca históricamente con el descubrimiento, como se dice, de América, y la unificación de España, ya que es cuando los reyes católicos, que supongo que lo habrán escuchado hablar, de Isabel la Católica, que es la que le prestó plata finalmente a Colón, para armar sus barquitos y partir a América, o sea, él no partió a América, partió a buscar las Indias, ya, o la India, o las Indias de la especie, Indonesia, qué sé yo, Sumatra, Java, no sé qué, pero
en su camino se chocó con América, ¿ya? De hecho, se dice que Colón nunca entendió, nunca cachó que había llegado a otro continente, sino que como que tenía esta idea de que era una parte de Asia en el fondo. Bueno, entonces en esa época ya los españoles, los reyes católicos, Isabel la católica y su marido Fernando de Aragón, que no era tan católico la verdad, pero tenían ese título dado por el Papa porque ellos expulsaron de la península ibérica, es decir, de España, a los que la habían ocupado por 800 años, que no es poco, ¿ya? Y estos eran los árabes musulmanes que habían venido de Arabia con la religión musulmana y que habían pasado por el norte de Europa, por la orilla del mar Mediterráneo, llegando a la parte final de África, y ahí está África y está juntito, hay un pequeño canal con España, ¿ya? Y entonces ellos pasaron por ese canal que es chiquitito, no sé, supongamos tipo canal de Chacao, que acá algunos los conocemos, que está entre Puerto Montt y Chiloé, digamos, no es muy lejos, se pegaron el salto y ocuparon casi toda la península española. Y ahí se quedaron 800 años. Esa es la razón por la cual los españoles tienen una cultura, tenemos una cultura que viene de los árabes, que en ese tiempo tenían una cultura harto más desarrollada que los feudales que estaban en el resto de Europa, y nosotros hablamos de almohadas, álgebra, medicina que sabían los árabes, astronomía, matemáticas. De hecho, álgebra es una palabra árabe y los árabes fueron los que en definitiva inventaron los números arábigos que van del 1 al 10, que reemplazaron al sistema de anotación de números romanos que no permite sumar, dividir, etc. Fue toda una revolución. La arquitectura bonita y todo. Ya, ok, entonces, cuento corto. Finales del siglo XV, año 1490 más o menos, los reyes de España se unificaron los dos reinos principales y empezaron a hacer guerra, presión, presión, presión para abajo y echaron a los musulmanes de España. Paralelamente, se estaba conformando en Francia una unidad de gente que ya más o menos empezaba a hablar un idioma parecido, que era distinto del español, que era reconocido como distinto, y un rey que estaba sobre todo ese territorio más o menos delimitado donde vivían los franceses. Por otro lado, en Inglaterra, después de muchas invasiones y guerras y cuestiones, se empezó también a solidificar una especie política, idiomática y cultural llamada los ingleses, ¿ya? Y entonces esos son los tres primeros estados nacionales. Chiquillos, que no se los olvide nunca: Inglaterra, Francia y España. Después, mucho después, porque siguieron en pedacitos, el año 1800 y tanto, o sea, siglo XIX, 1870 más bien en esa época, se unifica finalmente Alemania e Italia. Ya, ese es otro cuento. Pero en definitiva, esos estados, como si ustedes se pueden dar cuenta, son estados nacionales porque si uno lo simplifica, digamos, es bien fácil distinguir un español de un francés, de un inglés, de un italiano, porque ahora hablan un idioma común, tienen una cultura común, nacieron dentro de un territorio común, y esas son las características que definen a una nación. Y entonces, de la Revolución Francesa más o menos en adelante, y sobre todo con las conquistas de Napoleón, se establece ya que el ideal es como que el Estado se basa en la existencia previa de una nación, que, como digo, es un grupo humano especial, calificado, cualificado, por lo cual no es claro y no es 100%, no es 100% exacto decir que cada Estado moderno tiene una nación. Porque, por ejemplo, hay naciones que están divididas políticamente en dos estados. Piénsese en
Corea, por ejemplo, que el grupo humano, nación coreana, era uno solo, pero a causa de una guerra que fue en los años 1950, la guerra de Corea, donde había una parte que era comunista y otra parte que estaba luchando para librarse del comunismo. Corea es una península, digamos, un rectángulo, que está efectivamente dividido por la mitad, donde el norte es comunista, está este señor Kim Jong no sé cuánto, que ya va en el tercer Kim Jong, Il no sé qué, y entonces ahí hay una dictadura de carácter marxista, que ya va hereditaria también, que ya va, como digo, en el tercero, el abuelo creó el Estado, el padre y el hijo, el nieto está ahora, pero los coreanos son una sola nación. Los alemanes, que también son una nación, estuvieron mucho tiempo divididos en una Alemania comunista, ya bajo la influencia soviética, y otra Alemania que se llamaba federal. Al final ahora toda la Alemania es federal, pero la Alemania federal estaba organizada y Francia, los Estados Unidos, que cuando y los rusos se quedaron en el otro territorio y nunca se fueron y dividieron el país. Por lo tanto, la nación alemana estaba dividida en dos. Ya. ¿Qué importa o por qué es importante el concepto de nación? Porque le da como un pegamento al Estado. Un territorio, ciertos rasgos étnicos a los cuales a algunos les daba más importancia que otros, pienses en los nazis, por ejemplo, que le daban la máxima importancia al tema étnico. Los franceses tienen otra escuela que dicen que en realidad no, porque lo más importante para una nación lo más importante de una nación es querer pertenecer, es tener un pasado en común, y si yo no tengo un pasado en común porque soy un venezolano que llegó a Chile o un haitiano que llegó a Chile hace 5 o 10 años, pero quiere incorporarse en este país y quiere luchar por él, no solo ahora en el presente, sino que también al futuro, se pueden ir incorporando de a poco a la nación chilena donde estamos ahora. Esto es como, perdón el ejemplo ridículo, pero por ejemplo, bueno, los que ustedes ya no conocen, pero antes uno hacía la mayonesa en la casa, ¿cierto? Alguno habrá escuchado a la mamá hacer mayonesa cuando era chico, para los cumpleaños hacía. Y la mayonesa es una cosa que se tiene que hacer con mucho cuidado. Se bate el huevo, y se le empieza a echar aceite de a poquitito, entonces la mayonesa va creciendo. Si uno no tiene cuidado, le echa aceite de muy viaje, se corta, ¿ya? La nación es así, se va construyendo lentamente, y se puede ir incorporando gente, sí, pero digamos, de un poco, de una forma que en Estados Unidos, por ejemplo, que es un lugar de inmigración de gente de muchos lados, se dice que Estados Unidos era un crisol de nacionalidades. O sea, llegaba gente que venía de Irlanda, de Alemania, de Suecia, ahora de México, de El Salvador y todo, y esos se funden y toman esta intención de ser una nación. O sea, la nación, según los franceses, según el teórico de la nacionalidad que se llama Renard, que es un francés, él dice, la nación es un plebiscito de todos los días. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser nación hay que querer juntarse, hay que querer tirar para adelante, hay que querer todo. Entonces, Salomón, escúchame bien, la nación no solo consiste de los que estamos aquí hoy día, que estamos vivos, que yo puedo estar vivo hoy día y morirme mañana. La nación, en cierta forma teórica, poética, qué sé yo, incluye a los antepasados, a nuestros héroes, a nuestra cultura, Arturo Prat, Bernardo Higgins,
qué sé yo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, yo, mis hijos y mis nietos. Es decir, cuando yo hablo de la nación, hablo de una institución permanente, con cierta permanencia en el tiempo. Por lo tanto, y aquí llego, y con esto termino porque me alargué harto, pero chiquillo, esto es bien importante, que no sea, o sea, también, por ejemplo, va el famoso proceso constituyente, por lo tanto, por eso me he demorado y es importante, ¿ya? Cuando uno habla de que el poder o soberanía está radicado en la nación, uno dice, es que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. El pueblo, como te dije, son los ciudadanos que están aquí hoy día y que votan. Y que podemos votar hoy día A, mañana Z, y como yo digo, el pueblo puede arrancarse con los tarros y puede farrearse el gobierno, la historia. ¿Qué es lo que pasó en la Revolución Francesa cuando unos dijeron no, que hay que sacar al rey, sacaron al rey, después dijeron no, es que hay que matar al rey y a su familia y a toda su familia, lo mataron al rey y su familia, su hijo y todo, para acabar con la monarquía. Pero después hubo un grupo que era revolucionario, pero que otros encontraron que no era lo suficientemente revolucionario, entonces los más revolucionarios mataron a los menos revolucionarios, y después llegaron otros, entonces fue un desastre, históricamente hablando, en la primera parte de la Revolución Francesa. Entonces, como que ahí alguna gente le hizo clic y dijo, no, pues aquí hay una cosa más permanente, que es lo que se llama la nación. Entonces, cuando se radica, y esto es bien complejo, a mí me tomó tiempo también entenderlo, cuando se radica la soberanía en la nación, lo que se supone que le da es más estabilidad al tema. Porque, como digo, esto es como el medio ambiente, como se usa ahora. Lo heredamos de nuestros padres, pasa por nosotros, pero tenemos que cuidarlo para entregárselo a nuestros hijos y nietos, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de que el poder radica en la nación, lo que quiere decir es que no puede la generación presente farrearse la nación e hipotecar el futuro, ¿ya? Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con el tema de ¿cómo se llama? La pandemia y las ayudas sociales, o sea, está bien, tenemos que generar protección, ¿ya? Y eso se ve cuando uno habla de constitucional, derechos constitucionales, ya tenemos que ahora ponerle ayuda social a la gente, pero no podemos endeudar el país a tal nivel que quedemos quebrados para la próxima generación, ¿ya? A eso se refiere la soberanía nacional. No es mala, no es, tampoco es malo decir que la soberanía se radica en el pueblo. Ahora bien, Salomón, nuestra Constitución, en el artículo 5, dice que la soberanía radica en la nación, pero la ejerce el pueblo, que somos los que estamos aquí y ahora, pero la tenemos que ejercer con responsabilidad. Esa es la diferencia. No sé si te quedó claro. Ojalá que sí. Sí, me quedó claro, pero todavía me sigue así como tocando fondo el hecho del contrato social de Rousseau. Supuestamente la Constitución es un contrato, Entonces, por ese sentido, me toca fondo. Es que, mira, no nos podemos alargar en esto, pero cuento corto, que la sociedad es un contrato, es una visión también de otra. Hay unos que sí, que dicen que no, el contrato social es una visión netamente racionalista. La Constitución yo diría que es mucho más que un contrato civil, es un pacto social, qué sé yo, que la gente se pone de acuerdo y todo. Bueno, también ese es otro tema, digamos, profundo. Efectivamente, el tema del contrato social salió con varios autores, Hobbes, Locke, Rousseau, que se llaman los contractualistas, que también se estudian en derecho político. El que llevó el concepto más lejos fue Rousseau. Rousseau hablaba de la soberanía popular. Si bien es cierto, los escritos de Rousseau son bastante complejos, ya no es como cosa de llegar y leerlo y que quede clarito. Hay muchas interpretaciones distintas de Rousseau, ¿ya? Y eso, tú puedes tener tu opinión, pero lo que dice la Constitución es eso y está basado en estas dos teorías que yo expliqué. Ya, profesora, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra consulta con respecto a la materia?
porque lo ideal habría sido que las hagan ahora. Yo pensé que iban a empezar el fin de semana a estudiar, po, pero parece que no han empezado todavía. Yo, No. Usted empezó a estudiar. Bien. yo Y sí ahí empecé a tienes, estudiar, pero hasta el momento no me ha surgido, no he estudiado a fondo, así que he estudiado, sí he visto las clases, he escuchado las clases y han claro, por ejemplo, la diferencia entre centralización y desconcentración, esas cosas. sí, ya. La, Ese es otro tema, digamos, bien específico. Ya, les voy a tratar de mandar un punteo. No me quiero comprometer a muchas cosas, pero el tema de la desconcentración viene del tema que también viene del derecho político, del Estado unitario, y por el otro lado, el extremo, que es el Estado federal, ¿ya? Chile es un Estado unitario. Y esto se toca con lo que preguntaba Salomón, porque efectivamente estos estados que yo les mostré, los primeros estados, para poder crearse, tuvieron que hacer un modelo unitario, o sea, había que centralizar el poder, que como les dije antes, estaba dividido en todos estos pequeños feudos. Entonces empezó el rey a agarrar más poder, a ser más importante, porque en la Edad Media también había reyes, algunos eran elegidos, otros eran hereditarios, pero era como el rey era un señor feudal, un poco más, tenía una coronita y nadie lo pescaba mucho, la verdad. En cambio, el rey en la época de formación de los estados nacionales empezó lo que se llama centralizar el poder, es decir, controlar desde París, que no sé, en el norte, en el sur, se cobraran los impuestos, yo pudiera armar un ejército, bueno, y de ahí todas las cosas, por ejemplo, que ahora en los estados unitarios modernos se llegó a una concentración del poder que, por otro lado, hizo como esta como concentración que cuando uno come mucho y se le atora algo en el cuello, no deja respirar bien al resto, ¿se fijan? Entonces, el Estado unitario fue necesario al principio que se unificara, después llegó a este máximo de unificación, que el país más unificado del mundo era como Francia, donde el rey francés llegó a decir, el Estado soy yo. Y paralelamente con eso, los reyes crearon burocracias, que se llama bureau en francés, que yo no hablo, significa escritorio. Entonces la burocracia es la gente que trabaja en los escritorios y que controlan el ingreso de los impuestos, el gasto, etcétera. O sea, toda una serie de funcionarios que hacen que la cuestión funcione, ¿ya? Y entonces se generó esto de que uno solo manda en el Estado, el rey de Inglaterra, el rey de España, el rey de Francia, qué sé yo. Y esto quedó hasta que, por ejemplo, bueno, no es buen ejemplo, porque en Estados Unidos se formó un Estado bajo otro principio, que no es la unificación de todos, sino que es la repartición del poder político en distintas unidades que se llaman estados, y ahí también en Europa hay otros países que se crearon como federales, uno muy antiguo que es Suiza, que viene de una... Los estados federales se supone que son entidades relativamente independientes que tienen sus normas propias, constitución propia y leyes propias, pero sometidos a una constitución general. Son estados federales Estados Unidos, Alemania, Suiza, en Latinoamérica, pero hasta cierto punto México, Brasil y hasta cierto punto, digo yo, Argentina. Esos son estados federales, son muy distintos. Aquí en Chile, Chile era un estado altamente centralizado, donde todos sabemos, como se dice, a mí me gustan estos dichos porque yo soy anticentralismo, de hecho yo me fui a estudiar a Santiago y después me quise volver a regiones. De repente no sé si fue tan buena idea, pero sí, fue una buena decisión. Yo dije, hay que regionalizar con el ejemplo, porque si todos vamos a Santiago y nos quedamos allá, la cuestión no cambia. Como se dice,
Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Si uno tiene un trámite importante, todas las cuestiones principales, las decisiones se toman allá. Y entonces esto puede ser muy malo para el desarrollo del resto del país, porque por ejemplo, bueno, no sé si han escuchado, pero por ejemplo en Chile, no sé, por el Ministerio de Educación se le ocurre que todas las escuelas tienen que hacer en pabellones distintos y los niños van de un pabellón a otro porque resulta que en Santiago no llueve, en el norte no llueve, entonces hagamos pabellones para todos, pero resulta que acá en el sur en el invierno se mata lloviendo. Por lo tanto, si tenemos una escuela en pabellones o un hotel, un hospital con pabellones, la gente se moja. Pero como en Santiago no lo saben, no les importa, nos tiran el modelo único de escuela. Pasó con los diseños de los tribunales, de los tribunales penales, que les dio la onda que había que ser transparentes, hicieron edificios de vidrio, que en Santiago se mueren de calor y aquí en el invierno se mueren de frío, porque todo el mundo sabe que el vidrio es helado y no es fácil calentarlo. Entonces, han surgido lo que se llama correctivos para la centralización. La centralización ya es efectivamente la concentración del poder en una sola parte y de ahí irradia como un sol, ¿ya? Pero el problema es que eso es poco efectivo. Entonces han surgido distintas etapas. La primera etapa se llama desconcentración, en que algunas pequeñas decisiones se le dejan al elemento local. No sé si ustedes alcanzaron a ver alguno el happening con Ja, en que alguien tenía una frase que decía: el jefe, yo soy el elemento pensante y usted es el elemento ejecutante. Esa es la idea de la centralización y la desconcentración. O sea, yo digo, la escuela se va a hacer en pabellones, pero usted puede elegir el color de la pintura. O sea, cosas muy pequeñas. Y bueno, y el que está eligiendo el color de la pintura en Puerto Montt, Temuco o Chungará, resulta que es un funcionario inferior en jerarquía del que manda, y si no le gusta el color, el de Santiago viene y lo cambia. Eso es. Y después viene una cosa que está muy de moda, chiquillos, que la tienen que haber escuchado, porque por lo menos 2 de cada 3 constituyentes han hablado que Chile necesita más descentralización. Yo les voy a mandar, eso sí, un documento en que yo colaboré, no lo escribí yo, pero colaboré en un equipo que redactó un documento que se llama la Fundación Chile Descentralizado, que es una fundación de alcance nacional que se originó acá en la UFRO, que la hizo ayudó a crear un ex rector de la UFRO, que deberían ustedes saber que él fue rector designado mucho tiempo, pero fue un rector que ayudó a consolidar en gran parte lo que hoy día es la UFRO. No puede haber estado de acuerdo o no con él como persona, pero yo creo que esa persona sentó las bases de lo que son la UFRO ahora, que es una institución grande, poderosa, con espalda. Y entonces este señor se dio cuenta que Chile, bueno, junto con otras personas, no solo, con un grupo de personas, se dieron cuenta que Chile nunca iba a progresar bien en las provincias o regiones si es que no hay poder en las regiones, pero no poder independiente, sino que pequeñas atribuciones, no pequeñas atribuciones, darle atribuciones a las regiones, a las municipalidades. Entonces, para que las decisiones se tomen aquí y las escuelas se hagan con techo en el patio porque llueve, no sé, que sepamos que en nuestra región hay montones de caminos rurales que hay que mantener porque la gente si no tiene cómo llegar a sus casas, que hay problemas de agua potable rural, etcétera, etcétera. O sea, como dicen, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. ¿Se me fue Salomón? Ah, no, ahí está Salomón. Se me fueron varios, pero bueno, el asunto es que la descentralización es un correctivo para la centralización y lo que significa es que se generan
instituciones que tienen poder independiente del Estado central, en este caso las regiones, que ahora vamos a elegir gobernador, las municipalidades que tienen su alcalde, pero que para que funcionen bien y tengan verdadero poder necesitan plata, y plata que puedan administrar ellos individualmente, y ciertas prerrogativas políticas que no incluyen tener leyes propias. Cuando uno tiene leyes propias en cada región o qué sé yo, eso se pasa a llamar federalismo. Y en Chile no estamos pensando implementar el federalismo. O sea, algún loco puede decir que sí, pero en realidad eso no tiene, digamos, futuro político en Chile, pero sí descentralizar. Que no sé, el Servicio Nacional de Salud tenga políticas distintas en la región de Araucanía que en Atacama, etcétera. O sea, que haya instituciones que estén repartidas en el país y que puedan tomar sus propias decisiones. En eso consiste la descentralización, crear personas jurídicas propias, con patrimonio propio, con personalidad jurídica y que puedan ejercer ciertas atribuciones en forma independiente del centro y que no dependan como de un jefe a un subordinado, sino que tengan su propia esfera de decisiones. A eso se refiere. No sé si te explico un poco, Profesora, Domingo, porque, como les digo, ¿es complejo el tema? Sí, es complejo. ¿Sí? Sí. Se hizo casi una regla obligatoria esto de que nosotros los profesores tengamos que filmar nuestras propias clases, cosa que a mí no me agrada mucho porque estar en cámara es una cuestión bien rara cuando ustedes tienen el privilegio de no prender la cámara y uno sí está obligada, y después ahora hay que dejar las clases disponibles. Antes, en mi época, el que no iba a clases se lo perdía nomás, y con suerte podía ir el estudio, porque si tienen duda pueden tratar de ir a esa clase en particular. Domingo, ¿puedes hablar ahora? sí, profesora, ¿se escucha? Sí, se escucha medio lento, pero se escucha. Ya, yo les decía que entendí eso de la desconcentración y de la descentralización, pero Ya. en una clase de económico precisamente el profe había dicho de que si bien esos tienen eh, patrimonio propio, no responden a otras autoridades. Claro. eh, Estoy hablando de la descentralización, Sí, de las pero no tienen autonomía. municipalidades. Ya. Sí, no tienen autonomía de la voluntad, decía. ¿Eso es verdad? Chuta, autonomía de la voluntad es un concepto de derecho civil que significa que uno puede hacer o pactar, como decía Salomón, cualquier cosa que no esté prohibida. Ahora, las personas jurídicas de la descentralización, desde mi punto de vista político, ya significa que tienen una personalidad jurídica propia y que sí pueden decidir ciertas cosas dentro de ciertos ámbitos. En la municipalidad, el alcalde podría decidir, por ejemplo, sobre la política educacional, sobre los planes comunales, ¿cómo se llaman? Planes reguladores comunales, sobre, por ejemplo, se le podría dar atribuciones sobre el transporte, sobre la salud, etc. Y lo que no son subordinados directos. O sea, por ejemplo, ahora, como estábamos hasta ahora, el presidente nombra en cada región un intendente, que es su propio representante y que lo representa a él, no a la gente de la región.
¿ya? Y ese intendente respondía directamente ante el presidente, y si el presidente no le gustaba cómo estaba, ¡puf!, lo cambia, porque era un funcionario de su exclusiva confianza. Ahora se va a elegir un gobernador regional que tiene sus normas y su ámbito de acción, entre lo que yo diría que está lo que dice tu otro profesor, que es, tienen cierta autonomía, cierta, dentro de ciertos límites. O sea, por ejemplo, el gobernador va a tener que ver con los planes de desarrollo regional y qué queremos producir en la región, si le vamos a dar más importancia a la minería o a la agricultura, y se va a poner de acuerdo con la gente. Y ese gobernador tiene la particularidad de que no puede ser cambiado, ni nombrado ni cambiado por el presidente de la República, va a ser elegido por la gente de la región. Por lo tanto, va a tener una representatividad distinta, va a durar 4 años en el cargo, salvo que lo haga muy mal y le hagan un juicio político, que es otra cosa, que se le puede hacer a las autoridades máximas y que también está en la materia porque es una atribución del Congreso el hacer los juicios políticos, que participa la Cámara de Diputados, que los empieza, y el Senado, que tiene que decir si absuelve o condena. Entonces, no entiendo muy bien lo que me quieres decir, entonces no sé, pero lo que sí sé es que esas personas, que son personas jurídicas que se crean, tienen su ámbito de acción y no son subordinados del poder central. Entonces, eso es lo importante. Pero para que funcionen de verdad, tienen que tener platita, porque si la plata la decide el ministro de Economía, el ministro de Vivienda, el ministro de Salud de Santiago, y el de regiones le dicen, Regio, usted gestione todo, pero no tiene ni una plata, sino que tiene que, yo le mando plata para construir hospitales, pero no para comprar camas para los hospitales. Entonces, que está en la región, no puede hacer nada, pues, si le mandan toda la plata arriba. Entonces, en cambio, en la descentralización, ¿qué pasa? El gobierno central le tiene que decir al gobierno regional o a la municipalidad, mire, usted aquí tiene 1.000 millones de pesos, vea usted cómo los gasta. Eso es parte de la descentralización. No sé qué más hay que aclararte. ¿Sí? Voy a tratar de conseguir alguna como definición o ejemplo más claro, ¿ya? Ok, profesora. Ya. ¿Alguien más? Oigan, sí, también esta cuestión a mí me preocupa porque, claro, los compañeros todos piden las clases grabadas, pero hasta donde yo veo tengo como 9 nomás en clase, de 23 o 24 que son ustedes. Yo sé que siempre vienen más o menos los mismos. Rodrigo, Camila, no sé, de repente Emilio. Emilio, qué lindo el perro que tienes en tu fotito. Es como un perro lobo, muy hermoso. Sé que Maximiliano, Guacolza, Domingo, Salomón, siempre están presentes, Kimberly también, y les agradezco su presencia, porque más encima de que tenemos que hacer clases a puros cuadraditos, también yo ya he cachado que el resto opta por no venir a clase. No sé si después verán las grabaciones o no, pero como lo dijo una compañera de ustedes que le tocó disertar en internacional, y ella disertó voluntariamente y hizo su disertación muy buena, y después le decía a los compañeros, ¿tienen alguna pregunta? Y nadie participaba, nadie preguntaba. Es fome hablar solo, y es fome mantenerse motivado y que los alumnos no vengan. Eso, bueno, es culpa de uno a veces también, que eso significa que los alumnos sienten que no es importante venir a clase, y para el corazoncito de uno eso es como medio triste, pero también hay que aceptarlo. Como yo digo, en la universidad uno tiene, salvo los mínimos de asistencia, uno tiene la libertad universitaria, que consiste justamente en que uno puede elegir ir o no a clase, pero ahora es injusto porque los cabros eligen no venir a clase y después, pero que nos mande el video. Entonces, ahí uno por eso, o sea, yo igual sé que tengo que mandar las clases, pero
pero es como que el hilo se corta por lo más fino, entonces los alumnos ahora tienen, y está bien que tengan sus derechos y que los hagan ejercer, pero también sería bueno que se comprometieran, como ustedes se comprometen en venir a clases. No sé si alguien tiene más preguntas o algún comentario, algo. Yo quisiera preguntarle una pregunta, más que nada, Otra pregunta. más que nada, sí, más que nada de un orden en el sentido de atribuciones respecto al presidente de la República. No sé si dentro de la situación, por ejemplo, de elegir el ministro de la Corte Suprema, Ya. una pregunta que me caló hondo al otro día en Procesal, cuando decía la profesora de que una de las atribuciones del presidente era nombrar al ministro de la Corte Suprema. Entonces, sí. Sí. Espérame un segundo, voy a buscar mi constitución. Ya, ok, el presidente tiene la facultad de nombrar los ministros de la Corte Suprema, pero... Yo pregunto respecto a si esa situación se entiende así como una politización, por ejemplo, respecto a una institución que debería ser imparcial. ¿Te puedo hacer una pregunta, Salomón? Sí. Personal yo a ti, porque, o sea, no te conozco, solo lo que escucho de ti en clases, pero todas las clases tú haces preguntas como desde la sospecha, o sea, como que el poder del presidente fuera malo, como que se abusa del poder. ¿Por qué tú tienes esa como profunda desconfianza del sistema político? ¿Por qué tengo esa desconfianza? Porque he estado en situaciones así, que a mí me han llamado mucho la atención y me han generado mucha incertidumbre. Entonces eso es lo que más que nada esas son la relación que yo tengo con respecto a ciertas preguntas. Y me parece que esta situación que yo le estoy preguntando es una situación que a todos nos podría llamar la atención, porque se supone que en cierta manera la Corte Suprema es la última instancia suprema de definición. Claro. Entonces, me parece que debería ser de otra, no sé. A ver, es que mira, tú deberías saber, porque lo dijimos en clase, ya, porque está dentro de las facultades del presidente de la República que nosotros estudiamos, pero me incluyo, que no me acuerdo porque no sé cuál es el número. 78. Artículo 78. No, el artículo 32, ahí están las facultades del presidente de la República, donde dice, espérate, acá, ok, bien, entonces, resulta ya que, a ver, en todos los países democráticos, un pilar de la democracia es lo que se llama la separación de funciones, que la hizo Montesquieu en el siglo XVII, XVIII, siglo XVIII, que dijo que en un país, para que fuera libre, tiene que haber poder ejecutivo, legislativo y judicial. Él pensaba que eran cosas separadas, pero en realidad esto es como una máquina, como un engranaje. Entonces, un poder hace una cosa y el otro hace otra y el otro hace otra, y la cuestión puede funcionar, porque si fueran poderes totalmente separados y cada uno, no podrían coordinarse y funcionar. Por lo tanto, y hay ahí dos sistemas políticos, grandes sistemas políticos actuales, democráticos, igualmente democráticos, que son los presidenciales y los parlamentarios, donde o tiene más importancia el presidente de la República o tiene más importancia el Parlamento. Habiendo dicho eso, ya en Europa hay muchos países que son parlamentarios, que tienen un rey
un rey hasta el día de hoy, que tiene algunas atribuciones y el Parlamento generalmente gobierna. Ahora bien, en Latinoamérica, y por un poco de influencia de Estados Unidos, que creó un sistema original con un presidente de la República, y ese presidente es elegido por un tiempo determinado y entonces cumple su función y chao, se va. Le damos la gracia o no, etc. Ahora, en los sistemas presidenciales, los presidentes tienen varias prerrogativas que no son inventadas en Chile, Salomón, o sea, que son universales, porque para que funcione el sistema tiene que estar. Entonces, dentro de las funciones del presidente de la República, dentro de las cuales está administrar el Estado, es decir, hacer cumplir las leyes, tiene otras funciones que son también de nombramientos. Ahora bien, hay países en que el nombramiento de los jueces involucra a varios poderes, hay otros donde el presidente lo hace solo, puede ser, hay países, nada que ver al nuestro como Estados Unidos, donde los jueces, algunos jueces, son designados por el presidente y otros son elegidos por la gente, cosa que genera también una distorsión terrible, porque la gente que elige, los jueces que castigan más. Entonces también esa es una distorsión. Entonces dentro de los sistemas que se han inventado para que los jueces tengan una independencia, está el sistema chileno, que te leo, ya dice que el presidente puede ya nombrar, número 12, artículo, anota Salomón por favor, artículo 32, número 12, ¿ok? El 32 están todas las atribuciones especiales del presidente de la República. Y el número 12 dice, nombrar a los magistrados y fiscales judiciales, que es un cargo raro que no tiene mucha importancia, pero existe todavía, de las cortes de apelaciones, o sea, a los magistrados de las cortes de apelaciones, y a los jueces letrados, que son los jueces de primera instancia. Pero ojo, que no los nombra solo, él no puede nombrar a cualquiera, dice, a proposición de la Corte Suprema y de las cortes de apelaciones, porque para ser nombrado en un cargo en cualquier corte de apelaciones de Arica a Punta Arenas, te tiene que proponer la Corte Suprema, es decir, el Poder Judicial elige, la Corte Suprema elige de entre todos sus funcionarios, jueces de primera instancia, de entre todos los jueces del país, postula el que tiene la antigüedad más alta, el que tiene la mejor calificación y el que quiera postular. Pero la Corte Suprema ya decide entonces entre una terna o una quina, que son entre 3 personas. Para las Cortes de Apelaciones tienen que haber 3 candidatos para cada cargo. Esos candidatos los elige, como te digo, la Corte Suprema de acuerdo a ciertas reglas. Y se hace una terna. Y esa terna se le manda al presidente de la República de modo tal que para la Corte de Apelaciones de Temuco está postulando Pepito Soto, Juanita Pérez y qué sé yo, otro. Y el presidente dice, bueno, entre este y este y este, elijo a este. Esa es su prerrogativa. Pero no puede elegir a cualquier persona. Elige a las personas que la Corte Suprema considera que están calificadas para ese cargo. ¿Ya? Los ministros de la Corte Suprema se eligen de una quina que también forma ya la Corte Suprema, ¿ya? Y ya los magistrados de la Corte Suprema los elige, no solo los elige con acuerdo, con acuerdo del Senado. Perdón, a ver, yo no soy especialista en derecho procesal, parece que la embarré. Parece que los jueces de primera instancia se nombran en terna y los de Corte de Apelaciones en quina, o no estoy segura, de verdad que no, pero en definitiva los miembros de la Corte Suprema tienen que ser con acuerdo del Senado, ¿ya? Y el fiscal nacional también a proposición de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado. O sea, para un ministro de la Corte Suprema, la misma Corte presenta 5 candidatos y el presidente dice, ya, me tinca José Pérez, pero ¿qué le parece al Senado José Pérez? Y tiene que obtener la
mayoría. En Estados Unidos incluso se pide tener a veces 2/3. Ahora, si uno va a parte del Poder Judicial, que todavía no llegamos a esa parte, yo no soy experta, ya, pero donde dice que habrá una ley orgánica constitucional que determinará la organización y atribuciones de los tribunales. Dice, la misma ley señalará las calidades, o sea, las cualidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado, etc. Todo el mundo sabe que ahora para entrar a ser juez no solo hay que ser abogado, sino que también además hay que postular y pasar un curso en la Academia Judicial, y ahí uno puede empezar con la calidad de juez. Ya, en cuanto dice el artículo 78, al nombramiento de los jueces, la ley se ajustará a los siguientes preceptos generales. Dice, la Corte Suprema se comprenderá de 21 ministros, los ministros serán nombrados por el presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas, la famosa quina, que en cada caso propondrá la misma Corte Suprema y con acuerdo del Senado. El Senado, adoptará los respectivos acuerdos por 2/3 de sus miembros en ejercicio. O sea, ese es el quórum más alto que se pide para estar de acuerdo. ¿Ok? Es el quórum más alto que se pide. Por lo tanto, 2/3 del Senado va más allá de la derecha, de la izquierda, o qué sé yo. Eso significa, Salomón, ya que hay un sistema mixto de nombramiento de los jueces. Por lo tanto, como digo yo, el presidente no se puede arrancar con los tarros y no puede nombrar a cualquier persona. De hecho, ahora, por ejemplo, se generaron ciertos cupos en la Corte Suprema para que se nombren abogados externos, pero tienen que tener esos 2/3. Mira, dice, el Senado adoptará los respectivos acuerdos por 2/3 de sus miembros en ejercicio en una sesión especialmente convocada a ese efecto. Si el Senado no aprueba la proposición del presidente de la República, la Corte Suprema deberá poner otro nombre en la quina, sacar al que fue rechazado, y se repite el procedimiento, dice, hasta que se apruebe el nombramiento. O sea, yo encuentro que eso genera bastante seguridad, a diferencia de otros países como Venezuela, donde el presidente le cayó mal un juez y lo saca así, y al otro día llena la corte y en vez de un juez nombra 5 jueces que son de su personal gusto y a su pinta. O sea, Salomón, el sistema chileno es bastante bueno y bastante regulado, ¿ya? Lo único que se le critica de repente que, claro, los jueces se conocen entre sí, se nombran amigos, no sé qué, pero eso no depende solamente, como te digo, del presidente de la República. Así que es un sistema bastante serio y bastante bueno, y que en Chile nos permite tener un poder judicial independiente, capacitado, y que funciona, digamos, hasta donde uno sabe, hasta donde yo sé, digamos, bastante bien, cumple su función, hacen las sentencias, imparten la justicia de acuerdo a las leyes, y si no pueden ser acusados constitucionalmente, ¿ya? O sea, Ahora, sí, Salomón, yo encuentro que sí. ¿Sí? Sí, ¿sabe por qué? Quiero darle también una respuesta un poco así como de lo que yo pienso, en una opinión personal, y lo que yo he visto. Por ejemplo, ese personaje Ponce Lerú, por ejemplo. Pero Ponce eso Lerú, no tiene nada sí. que ver, Salomón. O con el profesor, por ejemplo, del torniquete. Son situaciones, por ejemplo, con el profesor que fue sancionado, sí, que fue sancionado, por ejemplo, con la situación del torniquete, del estallido social. Ya. Por ejemplo, la Corte Suprema, por ejemplo, viendo esos 2 casos, al profesor se le condenó por una situación, y a Ponce Lerú, que era una situación mucho más grave, él, por ejemplo, se le rebajó la pena, todo el estilo. Entonces, son esas situaciones que por ejemplo, tal vez si hubiera
un gobierno de izquierda, tal vez probablemente la situación de Ponce Lerú sería diferente, no sé, pienso yo. A ver, mira, yo lo que te invito es, de verdad, si a ti te interesan estos temas políticos, pero que te ilustres bien y que te formes bien, porque lo que tú dices es que pasa que en Chile existen leyes. Las leyes las hace el Parlamento, no los jueces ni el presidente de la República. Y los jueces del país tienen, como poder independiente, que aplicar las leyes que hace el Parlamento. Entonces resulta que lamentablemente en Chile, porque nuestras leyes penales, entre otras cosas, son bastante antiguas, y las leyes siempre, Salomón, siempre van por detrás de los hechos. Es decir, cuando surge una nueva categoría de hechos se puede hacer una ley, eso demora, etc. Y como te digo, hay un dicho, Salomón, que dice que si la vida fuera justa, no se necesitarían abogados, ¿ya? Entonces la vida, en todo sistema hay injusticias. Ahora, habiendo dicho esto, en Chile, cuando tú tengas clases de derecho penal, te vas a dar cuenta que el derecho penal protege ciertos bienes jurídicos con ciertos niveles de protección, ¿ya? Y en Chile, lamentablemente, es más penado, o era más penado, porque ahora también se ha ido cambiando, era más penado, por ejemplo, robar la propiedad de otro que, por ejemplo, mal administrar una sociedad. Eso es lo que se llama delitos de cuello y corbata. Y en general, los países no tan desarrollados tienen muy malas legislaciones para los delitos de cuello y corbata. Esto que tú nombras de Ponce Lerú, él, bueno, un gallo que fue beneficiado en el gobierno militar porque era yerno de no sé quién, con ciertas concesiones, empresas, no sé cómo, no sé los detalles, porque es un cuento bien complejo, medio sórdido, pero el tipo ese domina una empresa minera muy grande que se llama Soquimich, tiene esos, eso es otro cuento, eso es derecho comercial. Y en derecho comercial y tributario hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, y si se hacen cosas que no se pueden hacer, se les aplica una ley. Se les aplica la ley que hay en el momento, porque tú sabrás que las leyes penales se rigen in actum, es decir, si yo cometo un delito hoy, se me aplica la ley de hoy. Y si alguien cambia esa ley por una más grave, porque ahora se dieron cuenta que era grave los delitos de cuello y corbata, o ahora se dieron cuenta cuando hay cada caso de estos niñitos que mueren violados, qué sé yo, se suben las penas. Mira, yo tenía un profesor de Derecho Penal que es muy famoso en Chile, que ya murió, que fue ministro de la Corte Suprema, que se llamaba don Enrique Curi, y él decía, lo peor es cuando los poderes legislativos legislan bajo la presión del momento o bajo la opinión pública, porque no se puede. Entonces, infórmate bien qué normas se le aplicaron a este hombre, que son las normas de los delitos económicos y penales que en Chile no tienen en general penas de cárcel, que sí se han ido implementando y se han ido subiendo, ¿ya? De hecho, tenemos un senador condenado por cohecho, tenemos gente del caso Penta, o sea, son cosas que a mí me superan, Salomón, pero si a ti te generan dudas esas cosas, lo que te corresponde hacer como estudiante de Derecho es informarte, averiguar, no quedarte con dudas y no quedarte con ideas preconcebidas también, porque tú no puedes ser un buen abogado si no te fijas en los hechos, ¿ya? Y en los hechos bien concretos de cada caso, ¿ya? Estudiar el caso, estudiar las sentencias que hubo, estudiar lo que salió en la prensa, no sé. O sea, tú tienes que ver lo que te interesa, pero uno no puede andar por la vida acusando y con esto no te estoy descalificando, sino que simplemente te estoy diciendo que yo en general, todas las clases tú tienes dudas, pero son dudas siempre guiadas por la sospecha, pero como te digo, si tú tienes esas dudas, investiga bien los casos y ahí podemos hablar de los detalles, porque yo no soy experta en todas las cosas. Tú vas a tener que ser experto en lo que a ti te interesa. Si te interesa el derecho penal, bueno, aprender eso. El constitucional, y está súper bien que te interese, y a mí la verdad que también yo destaco que tú participas en todas las clases, estás presente, haces preguntas,
referentes con la materia, a veces te escapas un poco y eso me cuesta porque la clase tiene que ser para todo el curso y no solo para las opiniones de uno o las consultas de uno. Yo quisiera que todos participaran como tú, pero lo que te invito es a que te informes bien, porque cuando uno opina de lo que escuchó, de lo que le parece o qué sé yo, no es así como funcionamos los abogados. Y los abogados y los jueces en este país, que es relativamente serio, nada es perfecto, no todos los jueces son excelentes, no todos los profesores somos tan capos como deberíamos ser. A lo mejor tú podrías tomar con otro profesor que sepa más que yo, no sé, que te pueda dar opiniones más tajantes. Yo trato de tener y presentar la parte académica, ¿ya? Yo no soy militante de un partido, no me considero una persona especialmente política, sí me considero una persona de personalidad un poco conservadora, de pensamiento político más de derecha que de izquierda, y eso se los digo al tiro a todos, pero yo trato de que mi pensamiento político no marque mi pensamiento académico de lo que yo propongo como profesora. Entonces, esa es mi parada. Yo trato de explicarte dentro de lo que hay, pero dentro de lo que tú preguntas, la mayoría de tus preguntas tienen componentes políticos. Y para eso puedes ir a un partido, puedes ir bueno, a tu profesor de constitucional, que en este caso soy yo, a libros, artículos, leer la prensa, buena, digamos, no necesariamente estas cosas de internet, que a veces también son medias tendenciosas, y eso, o sea, yo valoro que tú tienes participación ciudadana, que tienes iniciativa, que tienes preguntas, pero también tienes tú que tratar de ver el cuadro completo y no solo los colores que a ti te llaman la atención. Eso. Porque como te digo, o sea, cosas pasan aquí, en Alemania, en Estados Unidos, en todas partes. Y no, el mundo no es perfecto ni es justo. O sea, eso, no sé, los que creen en Dios y en el cielo, ahí será justa la cosa, pero como te digo acá, en la vida real, no todo funciona como debería, no todo es justo como debería. Y si lo fuera, como te digo, no necesitaríamos estudiar derecho, porque todo funcionaría perfecto. Entonces, el mundo es imperfecto, la política tiene chanchullo, que los poderes judiciales tienen errores, que los poderes legislativos a veces no legislan bien, pero eso es parte de la vida. Ahora, lo que sí hay que buscar, que dentro de todo las instituciones funcionen relativamente bien, y por aquí, pero no por acá, que no haya corrupción tremenda, no sé. Yo no encuentro que la situación en Chile sea tan mala como uno podría pensar. O sea, creo que es un país relativamente serio, que funciona relativamente bien si nos comparamos con otros países de nuestro vecindario, si nos comparamos con los países europeos, claro que estamos más mal, pero en sí, no sé, o sea, yo encuentro que, como te digo, Chile es un país que tiene sus pifias, obviamente, tenemos muchos problemas constitucionales, por eso estamos cambiando la constitución, pero habiendo dicho eso, cualquier constitución que se haga tampoco va a ser perfecta. Y bueno, tenemos que ver si no estamos cambiando, como dice, pan, ¿cómo se dice el dicho? Pan por tortillas o al revés, no sé. Entonces, hay que ver, hay que poner ojo en qué le vamos a poner a nuestra futura constitución, porque de ahí depende toda la estructura que tengamos. Por lo tanto, Salomón, yo te invitaría a involucrarte, a preguntar, a saber del proceso constitucional, por ejemplo, porque hay cosas en la Constitución que por muy hoja en blanco que se quiera hacer, hay algunas cosas aquí que son buenas, hay principios, hay normas éticas que a lo mejor no se aplican bien, pero eso es otro cuento, no es culpa de las normas, es culpa de los hechos y de la gente que la aplicamos. ¿Ya? Ya, profesora, muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por ayudarme también, por ayudarme a aclarecer mi mente. Sí, sí, pero como te digo, en la vida el que tiene que
que hacerse experto en lo que uno quiere, eres tú. Por lo tanto, como te digo, te invito a estudiar, a seguir haciendo tus preguntas, por favor, ¿ya? Y yo voy a tratar de contestarlas dentro de lo que se puede, pero hay cosas que yo no te puedo, digamos, responder porque no son nomás, o sea, ¿te fijas? Pero, y tampoco yo tengo todas las respuestas, yo trato de orientar dentro, como te digo, de mis imperfecciones y de mis conocimientos, que soy profesora, llevo harto tiempo como abogado, como profesora, pero tampoco soy el Papa, ¿te fijas? Y ni siquiera el Papa, o sea, hasta el Papa se puede equivocar, ¿ya? Chiquillos, se ha hecho tarde, ya yo creo que lo dejamos, salvo que alguien tenga alguna pregunta puntual, lo estaríamos dejando acá. Ya yo a través del ayudante y del campo les voy a mandar las instrucciones entonces para la prueba. Voy a tratar de mandarles una definición más de nación y una definición de centralización y descentralización, un documento que tenemos de descentralización. Les deseo buena suerte, mis preguntas no son enredadas, o sea, la prueba oral es para que ustedes sepan cosas. Lo que sí les voy a pedir, igual que como se hace para los exámenes de grado, que ustedes estén bien lejos de la cámara y yo pueda ver su cuerpo. ¿Para qué? Para efectos de que si uno está, como yo, pegada al computador, uno puede tener el apunte aquí, ir leyendo, entonces por eso les pido que tienen que abrir cámara y estar lejos. En el caso de Salomón, que ya me explicó que suele tener problemas de conectividad, ahí si alguien tiene un problema serio de conectividad, se tiene que comunicar con el ayudante y ahí vemos cómo lo solucionamos. Traten en lo posible de dar su prueba a través del computador con cámara o celular con cámara. Si no se puede, le avisan al ayudante y ahí vemos cómo lo hacemos. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, muchas gracias, profesora. Muchas Chao, gracias. profe. Chao, chicos. Chao, chicos. Igual ustedes que estudien, que les rinda y nos vemos el viernes a partir de las 9:30. ¿Ok? Chao. Muchas gracias. Igual, donde estoy, dejo de grabar. Ok, bye bye.